Hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Donaldson Alexander Coy Delgado. Actualmente estudio en la Universidad Rafael Andívar, técnico en Administración de Empresas. El día de hoy les voy a presentar el proyecto de lectura en el curso de Estrategias de Comunicación Lingüística con la licenciada Débora Cristina Cresponce. Tendré el gusto de narrarles el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, el capítulo 5. Espero que les guste y sea entretenido para ustedes. Capítulo 5, donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero. Viendo pues que en efecto no podía menearse, acordó de acogerse a su ordinario remedio, que era de pensar en algún paso de sus libros. El Trujulé, su locura a la memoria aquel de los Balbinos y el Marqués de Mantua, cuando Carloto lo dejó herido en la Montiña. Historia sabida de los niños, no ignorada de los mozos, celebrada y aún creída de los viejos, y con todo esto no más verdadera que los milagros de Mahoma. Esto pues le pareció a él que le venía del molde para el paso que se hallaba. Y así, con muestras de grande sentimiento, se comenzó a volcar por la tierra y a decir con debilitado aliento lo mismo que decía el herido caballero del bosque. ¿Dónde está, señora mía? ¿Que no te duele mi mal? ¿O no lo sabes, señora? ¿O eres falsa y desleal? Y de esta manera fue prosiguiendo el romance hasta aquellos versos que dicen: Oh noble marqués de Mantua, mi tío y señor carnal. Y quiso la suerte que, cuando llegó a este verso, acertó a pasar por ahí un labrador de su mismo lugar y vecino suyo, que venía de llevar una carga de trigo al molino, el cual, viendo a aquel hombre ahí tendido, se llegó a él y le preguntó que quién era y qué mal sentía, que tan triste se quejaba. Don Quijote creyó, sin duda, que aquel era el Marqués de Mantua, su tío, y así no le respondió otra cosa sino fue proseguir en su romance, donde le daba cuenta de su desgracia y de los amores del hijo del emperante con su esposa. Todo de la misma manera que el romance lo canta. El labrador estaba admirado oyendo aquellos disparates, y quitándole la víscera, que ya estaba hecha pedazos de los palos, le limpió el rostro, que le tenía cubierto de polvo, y apenas le hubo limpiado, cuando le conoció y le dijo: Señor Quijana, que así debía llamar cuando él tenía juicio y no había pasado de hidalgo sosegado al caballero andante. ¿Quién ha puesto a vuestra merced de esta suerte? Pero él seguía con su romance a cuanto le preguntaba. Viendo esto el buen hombre, lo mejor que pudo le quitó el peto y el espaldar, para ver si tenía alguna herida, pero no vio sangre ni señal alguna. Procuró levantarle del suelo, y no con poco trabajo le subió sobre su jumento, por parecer caballería más sosegada, recogió las armas hasta las astillas de la lanza, y lióla sobre Rocinante, a la cual tomó la rienda, y del cabestro al asno, y se encaminó hacia su pueblo. Bien pensativo de oír los disparates de Don Quijote decía, y no menos iba Don Quijote, que de puro molido y quebrantado no se podía tener sobre el borrico, y de cuando en cuando daba unos suspiros que los ponía en el cielo, de modo que de nuevo obligó a aquel labrador le preguntase, le dijese que mal sentía. Y no parece sino que el diablo le traía a la memoria los cuentos acomodados a sus sucesos, porque en aquel punto, olvidándose de Balbinos, se acordó del moro Abindarráez, cuando el alcaide de Atenquera, Rodrigo de Narváez, le prendió y llevó cautivo a su alcaldía. De suerte que cuando el labrador le volvió a preguntar que cómo estaba y qué sentía, le respondió las mismas palabras y razones que el cautivo Abencerraje respondía a Rodrigo de Narváez, del mismo modo que le había leído la historia en la Diana de Jorge de Montemayor, donde se escribe:
aprovechándose de ella tan a propósito que el labrador se iba dando al diablo de oír tanta máquina de necesidades, por donde conoció que su vecino estaba loco, y dábale prisa a llegar al pueblo. Por excusar el enfado de Don Quijote le causaba su larga arenga, al cabo de lo cual dijo: sepa vuestra merced, señor don Rodrigo de Narváez, que esta hermosa garifa que he dicho es ahora la linda Dulcinea del Toboso, por quien yo he hecho, hago y haré los más famosos hechos de caballerías que han visto, vean ni verán en el mundo. A esto respondió el labrador: mire vuestra merced, señor pecador de mí, que yo no soy don Rodrigo de Narváez, ni el marqués de Mantua, sino Pedro Alonso, su vecino. Ni vuestra merced es Balbinos, ni Abindarráez, sino el honrado hidalgo del señor Quijana. Yo sé quién soy, respondió Don Quijote, y sé que puedo ser, no solo los que he dicho, sino todos los 12 pares de Francia, y aun todos los 9 de la fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarían las mías. En estas pláticas y en otras semejantes llegaron al lugar, a la hora que anochecía, pero el labrador aguardó a que fuese algo más noche, porque no viesen al molido hidalgo tan mal caballero. Llegada pues la hora que le pareció, entró en el pueblo y en la casa de Don Quijote, la cual halló toda alborotada, y estaban en ella el cura y el barbero del lugar, que eran grandes amigos de Don Quijote, que estaba diciéndole su ama a voces: ¿qué le parece a vuestra merced, señor licenciado Pero Pérez, que así se llamaba el cura, de la desgracia de mi señor? 3 días ha que no parece en él, ni el rocín, ni la adarga, ni la lanza, ni las armas. Desventurada de mí, que me doy a entender, y así es ello la verdad como nací para morir, que estos malditos libros de caballerías que él tiene y suele leer tan ordinario le han vuelto el juicio, que ahora me acuerdo haberle oído decir muchas veces, hablando entre sí, que quería hacerse caballero andante e irse a buscar las aventuras por esos mundos. Encomendados sean a Satanás y a Barrabás tales libros, que hacían echado a perder el más delicado entendimiento que había en toda la Mancha. La sobrina decía lo mismo y aún decía más. Sepa, señor maese Nicolás, que este era el nombre del barbero, que muchas veces le aconteció a mi señor tío estarse leyendo en estos desalmados libros desventuras 2 días con sus noches, al cabo de los cuales arrojaba el libro de las manos y ponía mano a la espada, y andaba a cuchilladas con las paredes, y cuando estaba muy cansado decía que había muerto a 4 gigantes como 4 torres, y el sudor que sudaba el cansancio decía que era sangre de las feridas que había recibido en la batalla, y bebíase luego un gran jarro de agua fría y quedaba sano y sosegado, diciendo que aquella agua era una preciosísima bebida que le había traído el sabio Esquife, un gran encantador y amigo suyo. Mas yo me tengo la culpa de todo, que no avisé a vuestras mercedes de los disparates de mi señor tío, para que los remediaran antes de llegar a lo que ha llegado, y quemaran todos estos descomulgados libros, que tienen muchos que bien merecen ser abrazados, como si fuesen de herejes. Esto digo yo también, dijo el cura, y a fin que no se pase el día de mañana sin que ellos no se hagan acto público, y sean condenados al fuego, porque no den ocasión a quien los leyere de haber lo que mi buen amigo debe de haber hecho. Todo esto estaban oyendo el labrador y Don Quijote, con que acabo de entender el labrador la enfermedad de su vecino, y así comenzó a decir voces: abran vuestras mercedes al señor Balbinos y al señor marqués de Mantua, que viene mal ferido, y al señor Moro Abindarráez, que trae cautivo el valero Rodrigo de Narváez, alcaide de Antequera. A estas voces salieron todos
y como conocieron los unos a su amigo, las otras a su amo y tío, que aún no se había apeado del jumento, porque no podía, corrieron a abrazarle. Él dijo: ténganse todos, que vengo malferido. Por culpa de mi caballo, llevadme a mi lecho y amase, si fuera posible, a la sabia Urganda, que cure y cate de mis heridas. Mira, en hora masa, dijo a este punto el ama, si me decía mi bien corazón del pie que cojeaba mi señor. Suba vuestra merced en buen hora, que sin que venga ese Urganda, el sabremos aquí curar. Malditos, digo, sean otra vez y otra ciento estos libros de caballerías, que tal han parado a vuestra merced. Lleváronle luego a la cama, y cantándole las feridas, no le hallaron ninguna. Y él dijo que todo era molimiento, por haber dado una gran caída con Rocinante, su caballo, combatiéndole con 10 jayanes, lo más desforados y atrevidos que pudieran fallar en gran parte de la tierra. Tata, dijo el cura, ¿jayanes hay en la danza? Para mi santiguada, que yo los queme mañana antes que llegue la noche. Hiciéronle a Don Quijote 1000 preguntas, y a ninguna quiso responder otra cosa sino que le diesen de comer y le dejasen dormir, que era lo que más le importaba. Hizóse así, y el cura se informó muy a la larga del labrador, del modo que había hallado a Don Quijote. Él se lo contó todo, con los disparates que al hallarle y al traerle había dicho, que fue poner más deseo en el licenciado de hacer lo que otro día hizo, que fue llamar a su amigo el barbero, maese Nicolás, con el cual se vino a casa de Don Quijote. ¿Qué les pareció? Espero sea entretenido y les haya gustado. Llegamos hasta el final de la lectura. Solo tengo 3 palabras que fueron para mí nuevas, o de haberlas escuchado o de haberlas experimentado. Una de ellas es mesmo, que es relativo a mismo, y la otra es donde dice señor carnal, que quiere esto es relativo a una persona terrenal y que mira solamente las cosas del mundo. También perteneciente o relativo a la carne. La otra palabra, que es apeado. Apeado significa bajar a una persona de una caballera o de un vehículo. Y son las 3 palabras que para mí fueron nuevas y que pues me entraron muchas dudas y quise buscarlas por ustedes. Gracias.